Mi nombre es Melina Negra, si no me conocen, y hoy voy a hablar sobre generalidades sobre el trabajo en laboratorio y metodología de trabajo en el CUEM. Es más que nada destinado a los que recién ingresan, pero para los que estamos hace más tiempo nunca está de más repasarlo. Vamos a ver conceptos básicos y generalidades sobre el trabajo en laboratorio, sobre mediciones y errores, fundamentos matemáticos, soluciones, instrumental, y vamos a ver metodología de trabajo específica acá del CUEM. Limpieza y guardado de materiales, stock y droguero, script, estatuto y reglamento del CUEM, dudas, errores y equivocaciones. Vamos a empezar por los conceptos básicos del trabajo en laboratorio, que son los que todos deberíamos saber y manejar. En cuanto a mediciones y errores, uno de los principales desafíos de un laboratorio es producir resultados que sean confiables, creíbles, reproducibles y repetibles. Los resultados de un laboratorio se generan a partir de un proceso de medición. La medición es la comparación del valor de una propiedad de una muestra con un patrón utilizando un instrumento. La medición indica la relación entre la magnitud de la muestra y el patrón utilizado. Como tipo de medición tenemos la medición directa, que es aquella que se obtiene el valor luego de medir algo con el instrumento, por ejemplo, una masa con una balanza, un volumen con una pipeta, una longitud con una regla. Las mediciones indirectas son aquellas que se obtienen por el cálculo a partir de otras mediciones directas. Por ejemplo, el cálculo de la concentración medida por espectrofometría, lo que se mide es la absorbancia o la transmitancia, y luego a partir de esa, por un cálculo, obtengo la concentración. El error es una parte del proceso de medición que podemos disminuir, pero no anular. La equivocación, por el contrario, es un mal manejo de los instrumentos de medición, un descuido, una mala aplicación del proceso de medición por desconocimiento o hasta por intención puede ser. Existen errores aleatorios, que son los que surgen de variables que intervienen en el proceso de medición y que en muchos casos son incontrolables o impredecibles, como cambios en el voltaje, la humedad y temperatura ambiental, la presión atmosférica, el lavado del material, la calidad del agua destilada. Y errores sistemáticos que pueden surgir del funcionamiento de instrumentos, partes del equipo de medición y del propio operador, como el envejecimiento de las lámparas, la balanza descalibrada, testigos en mal estado, cambio de soluciones de diferentes kits de medición, mal uso de los topes de la micropipeta, mal manejo de las unidades de medida. Los errores aleatorios, por ejemplo, pueden surgir un día que yo vaya a medir y al siguiente no. En cambio, los errores sistemáticos suelen repetirse a lo largo del tiempo. También están los errores conocidos como sesgo, que son cuando yo ya tengo un conocimiento previo sobre mi técnica y entonces yo cometo un sesgo, me inclino hacia cierto lado. Por ejemplo, si yo sé que mi solución es ácida, al medir pH lo voy a dejar hasta que me dé valores más bajos porque yo sé que es ácida. Por el contrario, si yo sé que es alcalina, a lo mejor lo dejo hasta que me dé valores más altos porque es lo que yo espero que me dé. Para eso existen los controles de calidad. Al realizar una medición aún con cuidado siempre va a existir el error, como lo mencioné antes. Los errores aleatorios pueden minimizarse con buenas prácticas de trabajo, protocolos estandarizados y prestando atención. Los errores sistemáticos deben ser descubiertos y corregidos. Una vez corregidos desaparecen o se hacen insignificantes. Tanto más importante como minimizar el error es poder conocer el valor de ese error. Los errores aleatorios pueden estimarse por el coeficiente de variación, el CB porcentual, y el error sistemático se evalúa utilizando el valor de las unidades de debido estándar, el UDS. Otros controles de calidad que se pueden utilizar son los parámetros de las curvas de calibración, los ensayos de adición-recuperación y las correlaciones entre variables. El coeficiente de variación nos da una idea de los errores aleatorios de la medición y para poder calcularlo se deben medir todas las muestras por duplicado. En general aceptamos una medición, en nuestros laboratorios al menos, si el CB es menor o igual al 10%. Si el CB de una muestra supera el 10%, se debe repetir la medición de esa muestra. Las unidades de debido estándar, el UDS, son de utilidad para detectar errores sistemáticos. Para calcularlo debo medir junto con la tanda de muestras un Quality Control, un QC. En general aceptamos una medición si el UDS se halla en el intervalo -2,2. Si el valor del UDS cae fuera del rango, se debe repetir todo el lote entero de la determinación, siempre consultando previamente, en especial si el UDS se repite en nuevas mediciones. O sea, el UDS en realidad hay que evaluarlo a lo largo del tiempo. También está el ensayo de adición de recuperación, que se utiliza para detectar posibles interferencias en la medición debido a algún componente que presente la muestra. Para eso se mide la variable en una muestra y luego se le agrega una cantidad conocida de la sustancia medida. Con ambas mediciones se calcula la cantidad de sustancia en la muestra y en la muestra más la adición,
y restando el primer valor al segundo nos da la cantidad adicionada. Este porcentaje debería dar entre 90 y 110. Por ejemplo, acá hay un posible resultado. Si luego de cargar mi curva de calibración y el QC, el software me arroja estos valores, ¿se ve la flechita? Sí, Meli. Gracias, no sabía si te veía, gracias. Por ejemplo, supongamos que nos arrojó estos valores. El CB 2,4, el CB del QC, el UDS menos 0,4, la recuperación 92%, yo entonces mi medición aparenta estar bien, puedo continuar con la carga de las muestras. Si alguno de estos valores da mal, por ejemplo, la recuperación da un 10%, el UDS da 3, el CB de QC da 40, por ejemplo, en ese caso es aconsejable que consulten con alguien con más experiencia, con los directores, por ejemplo, para que lo asesoren sobre si pueden continuar con la carga de datos o es necesario volver a medir toda la tanda completa de muestras. Por el contrario, si lo que me da mal es el CB de la muestra, por ejemplo, en vez de dar 4 como en este caso me da 50, en ese caso lo que hay que volver a medir es esa muestra específica. De cualquier manera, siempre consúltenlo con alguien que tenga más experiencia. Y estén atentos al momento de cargar los datos, no es simplemente los cargo y ya me retiro. Tengo que observar puntualmente qué me van dando cada CB y cada uno de estos datos. Recuerden que si algo le salió mal y trata de arreglar los resultados, tarde o temprano alguien se va a dar cuenta, más temprano que tarde va a tener que volver a medir para poder arribar a conclusiones verdaderas. Si el CB porcentual o el UDS le indican que debe realizar nuevamente la medición de una muestra o toda la tanda entera, hay que hacerlo, siempre discutiendo el tema con colegas o los directores. Es importante conocer también que un error aleatorio puede también conducir a un error sistemático por exceso o por defecto. Por ejemplo, si yo peso una determinada masa de una sustancia para preparar un estándar de mi curva de calibración y el error aleatorio nos produjo un valor menor, cuando yo prepare la solución, luego el estándar tendrá en realidad menos concentración de la que yo esperaba. Y si utilizo este estándar para hallar las concentraciones de la muestra, la medición nos va a dar un error por exceso. ¿Cuáles son los principales momentos en los que puedo originar estos errores? Que son los que yo tengo que prestar más atención cuando preparo la curva de calibración nueva, cuando preparo un QC, cuando cambio de instrumento de medición. Esto siempre es aconsejable hacerlo con alguien que me esté observando y me esté asesorando. ¿Cómo se detectan las equivocaciones? No existe un método para detectar equivocaciones más allá de la atención del investigador y su supervisor. Por eso es importante una buena relación entre el investigador y el supervisor, una relación de confianza que se va generando a medida que uno va trabajando en el laboratorio. Algunos consejos para evitar equivocaciones son: si no conoce cómo pasar de unidades o realizar operaciones matemáticas básicas o de equivalencia entre diferentes unidades o no está 100% seguro de qué es lo que mide o cómo lo mide el instrumento, pida ayuda. Es bueno mostrar los resultados obtenidos y el contenido del cuaderno lo antes posible a los superiores. Es importante leer los protocolos prestando atención a los volúmenes, las temperaturas y las demás cuestiones que me indica el protocolo. Es importante aprendérselo, pero aún así leerlo para evitar cometer, por ejemplo, un error sistemático, que yo cometa siempre el mismo error porque me lo aprendí mal a lo mejor. Comparar los resultados de cada repetición de medición y evaluar mi medición a lo largo del tiempo, por ejemplo el UDS, como vimos antes. Llevar curvas de CB y UDS, eso ya lo arroja el software en nuestro laboratorio, así que lo pueden observar ahí. Y insístale a su superior para que mire los resultados. Los directores por ahí están con muchas técnicas y muchas personas trabajando, pero uno que es el que está todo el tiempo con la técnica es el que más rápido va a notar si se produce algún cambio. Por ejemplo, normalmente me daba un color verde y ese día me dio azul. Entonces esas cosas es importante que las discutan rápidamente con los que estén por encima. Ahora vamos a pasar a los fundamentos matemáticos. Las magnitudes cualitativas son las que tienen un valor categórico, que pueden o no tener un número y unidad, por ejemplo, el color de una solución, mientras que las magnitudes cuantitativas son las que tienen un número que se le asocia a una escala. Pueden tener o no unidad, por ejemplo, puede ser 2 gramos o puede ser el pH 7. La unidad es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y aceptada. Sobre el cambio de unidades, que es un problema habitual, frecuente en el laboratorio, que puede llevar a muchos errores, es importante conocer el pasaje de unidades. Hay
todas estas unidades y pasajes de unidades muy diversos que se pueden hacer mediante cuentas y demás, pero lo que sí o sí necesitan saber a fines prácticos es pasar de mililitros a microlitros y de gramos a miligramos, porque las micropipetas están expresadas en mililitros o microlitros y las balanzas en general están en gramos o miligramos. O sea, estos pasos de unidades es muy importante que lo sepan. Lo que se puede hacer para hacerlo más rápido sin tener que realizar cuentas es correr la coma 3 veces. Por ejemplo, si yo quiero pasar de 0,5 mililitros a microlitros, corro 3 lugares la coma y me queda 500 microlitros. Lo mismo con gramos y miligramos. Estos pasajes es fundamental que todos los sepamos. También están las partes por millón y las partes por billón, que por ahí generan confusión. Partes por millón en general lo expresa la cantidad de miligramos de una sustancia en un litro de la solución. Estos son los miligramos por litro. Por ejemplo, 1,5 partes por millón de fluoruro es 1,5 miligramos de fluoruro por litro de solución. Mientras que las partes por billón expresan la cantidad de microgramos de una sustancia por cada litro de solución. Se utiliza para contaminantes del agua que están en mínima proporción, como el arsénico. Por ejemplo, 10 partes por billón de arsénico es igual a 10 microgramos por litro de solución. Vamos a pasar ahora a la curva de calibración. La curva de calibración es un procedimiento que nos permite hallar una función o ecuación matemática que relaciona dos variables. Habitualmente, una que se mide en un instrumento, que es la variable dependiente, y otra conocida como la concentración de estándares o patrones, que son la variable independiente. Tiene como objetivo poder conocer el valor de una de ellas midiendo la otra. Habitualmente la función que se utiliza es la ecuación lineal, o que puede ser otra, a través de la cual la relación entre las variables puede ser ajustada por una recta. No siempre hay que hallar esa función, ya que hay curvas de calibración incorporadas en ciertos instrumentos. Por ejemplo, si yo voy a medir con un vaso medidor una regla, eso ya tiene incorporada la curva de calibración. Entonces, ¿cuándo voy a usar una curva de calibración? Cuando la variable que quiero medir no la puedo medir directamente, sino que la mido a través de una propiedad relacionada. En ese caso necesito la curva de calibración, que es muy frecuente en el trabajo en laboratorio. Para eso tengo también que conocer que la curva de calibración está formada por los estándares o testigos o patrones, que son soluciones con una concentración conocida, que en nuestro laboratorio las preparamos nosotros, otros laboratorios también las pueden comprar. En el laboratorio las curvas de calibración se suelen construir cuando realizamos mediciones de tipo espectrofotométricas, potenciométricas. Por ejemplo, la curva de calibración para medida del fluoruro, tengo la variable conocida que es la concentración de fluoruro de mis estándares, como por ejemplo los de la foto. Y la variable medida son los milivoltios medidos con el electrodo específico para el fluoruro. Lo mismo con el calcio. La variable conocida es la concentración de calcio de cada una de las soluciones testigos y la variable medida es la absorbancia obtenida por el espectrofotómetro de absorción atómica. Y así con las demás técnicas. Los pasos para construir una curva de calibración son: primero se deben preparar las soluciones de concentración conocidas, que son las que llamamos estándares o patrón o testigo. Generalmente se utilizan entre 3 y 6 soluciones estándar además del blanco. Luego debo medir la propiedad de esa solución, por ejemplo milivoltios, transmitancia, absorbancia. Y luego debo ajustarlo con una función a los puntos, debo ajustar los puntos obtenidos experimentalmente. La función más comúnmente utilizada es la lineal, para lo cual se utiliza la regresión lineal, que es un método que nos permite obtener la ecuación de una recta que ajusta los valores experimentales. De cualquier manera, esto lo hace el software, no lo tenemos que hacer nosotros a mano. Es importante conocer estos conceptos, como por ejemplo la interpolación, que es el proceso de cálculo de una de las dos variables utilizando valores de la variable medida que caigan en el rango de los valores de los estándares. Por ejemplo, cuando yo tengo mis testigos, esto es lo que representa la curva de calibración, cada puntito representaría un testigo. El rango de mi medición va de 0 hasta acá. Yo estoy interpolando, si mido, en este eje está la absorbancia y en este la concentración. Si yo estoy midiendo una absorbancia de una muestra que cae acá, está dentro de los valores de mi curva de calibración y me va a arrojar una concentración. Yo lo que estoy haciendo es interpolando. Por el contrario, extrapolación es el proceso en el cual calculamos una concentración utilizando valores que están fuera de la curva de calibración. Eso no es aconsejable. Por eso, cuando un valor de absorbancia cae fuera de la curva, se debe diluir la muestra o poner menos volumen, de manera que la medida caiga en el rango de las absorbancias de los estándares. Por ejemplo, esta es la misma curva de recién, cada puntito representa un testigo. Mi curva llega hasta acá. Yo debería medir muestras cuyas absorbancias estén dentro de estos valores. Si yo tengo una muestra
que cae acá, me arroja esta concentración. Sin embargo, yo no sé si luego de mi último testigo continúa mi función de la misma manera. A lo mejor si yo agregase más testigos vendrían por acá y en ese caso la concentración sería una completamente distinta. Por eso siempre hay que buscar que las muestras caigan dentro de lo que es mi curva de calibración interpolar. Si no caen dentro de mi curva, tengo que realizar, por ejemplo, una dilución. O en algunos casos se pueden agregar más testigos, pero esto siempre no es posible. Hay que evaluarlo en cada determinación. En cuanto al límite de detección, se entiende por límite de detección al valor de la concentración por debajo del cual la variable medida da siempre un valor constante. Si deseo medir el real valor, se podría proceder de la siguiente manera: colocar mayor cantidad de muestras, agregar testigos entre 0 y 1, o concentrar las muestras. Es decir, que el límite de detección es aquel límite por debajo del cual yo en realidad no estoy midiendo nada porque está demasiado cerca del 0 y mi técnica no lo detecta. Ahora vamos a pasar a soluciones. Una solución es un sistema que resulta de la mezcla homogénea de dos o más sustancias, conocidas como solutos y solventes. Es homogénea porque no puede distinguirse el soluto una vez disuelto, como sucede con el agregado de sal en el agua, por ejemplo. El solvente universal es el agua, existen soluciones donde el solvente puede ser otro, por supuesto. En cuanto a la dilución, que es algo también frecuente que vamos a tener que realizar en el laboratorio, realizar una dilución es aplicar un procedimiento en el cual se agrega solvente a una solución que ya está preparada. No cambia la cantidad de soluto, pero como aumenta el volumen, se produce una disminución de la concentración. El volumen de la solución resultante será igual a la suma del volumen de la solución madre más el volumen del agua agregada. Por ejemplo, si yo tengo un frasco con 100 mililitros de agua y 3 gramos de un soluto cualquiera, que están representados acá, yo le agrego 100 mililitros más de agua, el volumen final va a ser 200 mililitros. Pero la cantidad de soluto van a seguir siendo los mismos, 3 gramos del soluto. De manera que la concentración de la solución final va a ser menor que la solución madre. Por ejemplo, en este ejemplo se dice que se realizó una dilución al medio o se diluyó 2 veces. Se diluye 2 veces cuando el volumen de la solución final es el doble del volumen de la solución inicial y en este caso la concentración de la solución final va a ser la mitad. Si se hubiera diluido 7 veces, o lo que equivale a hacer una dilución 1 en 7, el volumen de la solución final sería 7 veces mayor y la concentración sería 7 veces menor. Otro procedimiento que se puede hacer frecuentemente en el laboratorio es el fraccionamiento de soluciones. Fraccionar una solución implica tomar una fracción o alícuota de la solución madre. En este caso, cada fracción tendrá un volumen y cantidad de soluto menor que la solución madre, pero igual concentración. Por ejemplo, si yo tengo una solución inicial de 200 mililitros de agua y 3 gramos de un soluto, y lo divido por partes iguales en 2 frasquitos, cada uno de estos va a tener 100 mililitros de agua, pero va a tener la mitad de soluto, 1,5 gramos. Sin embargo, la concentración va a ser la misma que la inicial. En cuanto a la preparación de una solución estándar a partir de un patrón primario es una sustancia que tiene composición química conocida, con contenido de impurezas analizado y rotulado y además es estable. Habitualmente cuando preparo una solución intentamos hacerlo a partir de este tipo de drogas, aunque su costo es mayor que el de otras sustancias. Para preparar estas soluciones, primero debemos definir las sustancias que se van a utilizar como soluto y solvente, definir la exactitud que requerimos en la concentración, definir el volumen y concentración de la solución y elegir el material que necesito. Lo que vamos a hacer luego es buscar en el droguero a la sustancia, observar cuál es su pureza, porque por ejemplo si yo voy a preparar un testigo de calcio y la droga que voy a usar tiene algo que interfiera, como por ejemplo altas concentraciones de calcio, o de otro elemento que pueda interferir en mi medición, no me va a servir. Eso es importante observar en la pureza que está en el rótulo de la etiqueta. Hacer los cálculos de la cantidad a pesar. Colocar en la estufa a secar, sobre todo si es un testigo o un QC, 1 hora a 105 grados, o de acuerdo a lo que diga el protocolo. Retirar, retirar la cantidad deseada en un recipiente y pesarlo en la balanza. Pasar con una piseta con agua a través del embudo, agregar agua a través del embudo sin mojar las paredes. Luego, cuando esté cerca del aforo, retirar el embudo, aforar con pipetas, tapar, agitar por inversión
y bueno, luego colocarlo en el recipiente que debe estar limpio, rotulado, y luego se debe guardar en el lugar correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos un matraz. Si yo tengo que preparar, supongamos, un testigo de 100 mililitros de fosfato, voy a primero buscar un matraz que me indique 100 mililitros, que eso está escrito en el matraz. Voy a buscar un tapón, que bueno, acá en la imagen no está, pero que sea adecuado para el matraz que yo elegí. Y voy a buscar un embudo que sobrepase por debajo de la línea del aforo. De esta manera luego voy a colocar la droga pesada, y le voy a ir agregando agua a través del embudo tratando de no salpicar las paredes. El líquido que voy agregando nunca debe tocar la punta del embudo. Cuando ya estoy llegando a la línea del aforo, retiro cuidadosamente el embudo y termino de agregar el agua con una micropipeta. De esta manera va a quedar aforado cuando la pancita que me hace el agua arriba toque la línea del aforo. Ya luego lo tapo, lo agito y lo paso al frasco correspondiente. Vamos a ver ahora un poco sobre el instrumental. El instrumental del laboratorio es una de las partes claves de todo trabajo de investigación. El conocimiento de su funcionamiento, así como su manejo, son claves para la correcta realización de un experimento y la confiabilidad de los resultados. Las balanzas, centrífugas, estufas y micropipetas son de uso común y habitual en el laboratorio, y hay otros instrumentos específicos como los espectrofotómetros, equipos de electroforesis y demás. En cuanto a las micropipetas son dispositivos de medida de volumen fijo o regulable. Estos instrumentos permiten dosificar volúmenes muy exactos y con gran rapidez, minimizando las contaminaciones de reactivos y optimizando las actividades. Son instrumentos muy costosos y su correcto uso es clave para que tenga una larga vida. En cuanto a las precauciones para su uso, debo asegurarme de conocer que he interpretado adecuadamente el volumen y qué tip debo utilizar. El volumen puede estar escrito en el costado o en la parte superior, en algunos casos indica la unidad y en otros no. Por ejemplo, si la indicación es de 200 a 1000 y no me indica la unidad, sobreentiende que son microlitros. También debo conocer la apreciación. La apreciación es la menor división que puede medir. Se puede observar en la ventanita que muestra los números al girar la ruedita. Por ejemplo, si al girar el botón el número cambia de 23 a 24 y la pipeta tenía un rótulo de 10 a 50 microlitros, esto último nos indica que sirve para emitir volúmenes de 10 a 50 microlitros y que la apreciación es de 1 microlitro. La mayoría de micropipetas tienen dos topes. Al oprimir el botón de la parte superior es importante conocer su correcto uso y, si no estoy seguro, pedir a alguien que me asesore sobre el tema. En cuanto a las precauciones, hay que asegurarse de haber elegido la pipeta adecuada en cuanto al volumen y en cuanto a la apreciación, con el tip adecuado y que haya sido bien colocada. Destapar el recipiente de donde se obtendrá el volumen a emitir. Luego, sin haber sumergido el tip en la solución, presionar el botón hasta el primer tope, nunca hasta el segundo. Luego, sumergir el tip en la solución. Observando la posición del tip en la solución, soltar suavemente el botón de manera de absorber la solución, y la solución debe quedar siempre dentro del tip, no debo voltearlo para que caiga dentro de la micropipeta. Luego debo retirar la micropipeta con el volumen cargado, y si queda alguna gota afuera la puedo retirar con el borde, y si observo que hay alguna burbuja, entonces en ese caso debo volver a repetir la carga, si no estaría cargando menor volumen del que yo pretendo. No tocar la solución existente en el recipiente, puede descargarse tocando la pared del recipiente o no, presionando lentamente el botón hasta el primer tope y luego presionar rápidamente hasta el segundo tope para eliminar el líquido de la punta. Retirar la micropipeta del recipiente y descargar el tip con el botón o manualmente. En cuanto a los cuidados que debo tener con la micropipeta es no golpearlas. Si se le cayó o golpeó, hay que avisar al encargado de calibración o a un superior. Manejar los tips como se debe de acuerdo al lavado de descarte. En nuestro laboratorio azules y amarillos se descartan y los transparentes se lavan. Aspirar a la solución con lentitud, esto es importante, manteniendo el tip dentro de la solución, ya que si no pueden producirse salpicaduras que van hacia el interior de la micropipeta y la dañan. Si esto me ocurre, debo avisarle al encargado de las micropipetas. Y tener un buen conocimiento de la precisión y exactitud de las micropipetas. Para esto hay encargados también que los revisan, y si uno nota que hay algún mal funcionamiento, debo
hacérselo saber a los encargados para que puedan revisarla. En cuanto a las balanzas, también se utilizan frecuentemente en el laboratorio para medir masas. Las precauciones son asegurarse primero del error máximo permitido de lo que deseo pesar, elegir la balanza adecuada a tal fin, teniendo en cuenta el error máximo, asegurarte del peso máximo permitido por cada balanza. Este valor no debe ser superado. En algunas balanzas lo indica, si no sé cuál es, puedo consultar, ya que si peso más del límite permitido la puedo dañar o descalibrar. Dejar las balanzas siempre limpias, tapadas o cerradas en los casos que correspondan. En cuanto a la elección de un instrumento de medición, hay ciertas reglas a tener en cuenta. Recordar que al aumentar la apreciación de un instrumento, aumenta su precio y por lo tanto su fragilidad. Por lo tanto, no siempre debo utilizar el de mayor apreciación, ya que suelen ser los más costosos, sino el acorde al trabajo que tengo que realizar. La elección de una pipeta está en función, en primer lugar, de la disponibilidad que yo tenga en el laboratorio, luego del volumen a medir y finalmente de la apreciación. Y la elección de la balanza de manera similar que las micropipetas. Vamos a ver solamente un ejemplo con las micropipetas, en la balanza es similar. Por ejemplo, si en una técnica que yo necesito medir un volumen de 0,275 mililitros y yo tengo estas micropipetas, lo primero que tengo que analizar es el volumen que yo tengo que medir. Para poder medir este volumen necesito una micropipeta que pueda medir este volumen o más. 0,275 mililitros es lo mismo que 275 microlitros. Pero también tengo que tener en cuenta la apreciación. Yo necesito que tenga una apreciación de 0,005 mililitros, es decir, de 5 microlitros. De manera que si yo analizo las micropipetas que tengo en el laboratorio, primero lo que voy a ver es el volumen. Necesito poder cargar este volumen, 275 microlitros. En base a eso, podría utilizar cualquiera de estas tres. La que va de 200 a 1000, la que va de 100 a 1000, o esta otra que va de 100 a 1000. Pero luego tengo que observar la apreciación. Esta apreciación no me permite cargar el volumen que yo necesito. De manera que las que yo voy a poder utilizar son estas dos. Recuerden que la apreciación la van a observar girando la ruedita y viendo si va de 5 en 5, o de 10 en 10, o de 1 en 1. De manera que en este caso yo podría utilizar alguna de estas dos micropipetas. Quizás sería un poco más aconsejable la de 100 a 1000 porque hay que tratar de no llegar a los extremos. No es lo ideal cargar, por ejemplo, con esta 200 o 1000, pero podría utilizar cualquiera de las dos en realidad. Bien, ahora vamos a hablar sobre la metodología de trabajo específico en nuestro laboratorio. En cuanto al lavado y guardado del material, recuerden lavar con detergente no iónico y cepillo. Tengan cuidado porque en algunos envases hay jabón para manos y ese no se tiene que utilizar para el lavado. Tienen que usar siempre el detergente no iónico, que es precisamente el que tiene bajo contenidos de elementos que pueden llegar a interferir con nuestras mediciones. Luego se deben jugar 10 veces con agua de canilla. Luego se deben jugar 10 veces con agua de canilla y luego 10 veces con agua destilada. Luego se tiene que poner a secar en la estufa, no dejarlo en la mesada. No es que sea obligatorio secarlo en la estufa, pero hace que el secado sea más rápido y que no quede toda la mesada desordenada. No poner a secar en tupper, porque eso es confuso, no se sabe si el material está o no lavado. Y verificar siempre que la estufa esté encendida y en un valor cercano a 40. Si la estufa está dando valores muy altos, comunicárselo a alguien y apagarla de inmediato. Colocar un cartel si debe ser guardado en algún kit específico. Si yo tengo un material que es específico de mi técnica y no se tiene que mezclar con el resto de los materiales, siempre coloquen un cartelito, como por ejemplo guardar en kit de TKN. Y no mezclar material común con los específicos de cada técnica. Si yo veo que hay una cestilla que dice guardar en kit de TKN, no debo incorporarle a esa cestilla tips o tubos CAN que son comunes a todo el material de laboratorio. Si no puedo lavarlo en el día, coloquen en un tupper, preferentemente con agua y detergente, y le colocan un cartelito, por ejemplo, de QO y qué día lo van a venir a lavar. En nuestro laboratorio los tips azules y amarillos se descartan, todos los demás se lavan. Y recuerden, no colocar el material volumétrico en la estufa, todo lo que sea volumétrico como probetas, matraz, los tapones para que no se pierdan, los tubos milimetrados que se usen para mediciones específicas de volumen, todo lo que sea volumétrico no va en estufa. Eso se tiene que dejar secando en una cestilla al lado de la canilla que está en la computadora apenas ingresamos.
y utilizar los tachos de basura correspondientes. Ahí el tacho grande en nuestro laboratorio es el que se utiliza para todo el material descartable del laboratorio, y el tacho chiquito es el que se utiliza para los residuos de alimentos o alguna otra cosa que no tenga que ver con específicamente el laboratorio. También hay un lugar para colocar los reciclables. En cuanto a stock y droguero, hay que usar materiales guardados en los tuppers con nombre y nunca deben sacar los materiales de stock de debajo de las mesadas. Si un tupper está demasiado lleno, retirar algo del material y dejarlo en el tupper de la encargada de stock, a la izquierda de la campana, al lado del droguero 1, siempre con un cartelito que indique lo que debe guardar. Si falta algún material o queda muy poca cantidad, también comunicarse con la encargada del stock. Proceder de igual manera con los libros. Si se requiere el uso de alguna droga, consultar en el software droguero, que indica el número de droguero, el estándar y la droga. Tenemos 2 drogueros y está todo perfectamente rotulado. Volver a guardar luego la droga en el lugar adecuado para que la siguiente persona lo pueda encontrar. Si una droga se termina, dejar en el tupper con el cartel que diga dar de baja, y si ingresa una nueva droga o se fraccionó una ya existente, lo mismo, déjenla en el tupper que diga dar de alta. Acá están los contactos, la encargada del stock es Rosa, cualquier duda que tengan se pueden comunicar con ella. Bueno, sobre esto no voy a profundizar mucho, porque tenemos mucho software en el CUEN, Atlantis, el de la asistencia, las tareas, los reactivos, el droguero, la contabilidad y los certificados. Lo importante es que cualquier software que vayan a utilizar conozcan su uso y si tienen dudas, consulten. Recuerden que cada vez que llegan al laboratorio tienen que colocar la asistencia, si no tienen clave, pidan a Alfredo o a Manela que les creen una clave. Lo mismo con las tareas. Recuerden que cada uno tiene asignadas tareas y las deben cumplir cada vez que asisten al laboratorio y luego las deben cargar en el software de tareas. Si no tienen asignada ninguna tarea, lo mismo, consulten a Mayla o Alfredo para que les asignen alguna. Y para terminar el seminario vamos a hablar sobre algunas cuestiones puntuales del estatuto y reglamento del CUEM. El artículo 3 indica que hay 4 departamentos: el departamento de docencia, donde se implementan el dictado de cursos y capacitaciones; el departamento de sección universitaria, donde realizamos, por ejemplo, las visitas a escuelas; el departamento de investigación, que coordina las actividades de investigación; y el departamento de servicios, con el cual la gente puede traer para realizar mediciones mediante servicios. Si a alguno le interesa participar en alguno de estos departamentos, por ejemplo en las actividades de extensión donde se realizan las visitas de escuela o en los cursos, pregunten y se pueden incorporar a alguna de las actividades. El artículo 4 indica que el CUEN está compuesto por un director, un vicedirector, un consejo y los miembros. La incorporación de miembros se hace a través de las reuniones aprobada por mayoría de los miembros que ya están integrantes. Los miembros del CUEN pueden ser profesionales de cualquier área o estudiantes de cualquiera de las carreras universitarias afines. El artículo 9 sobre orden y limpieza es el que habla sobre las tareas que antes les mencionaba. Las tareas a realizarse en el laboratorio se pasarán por escrito y de la misma manera se asignará a los responsables de cada una. El consumo de alimentos en el laboratorio solo está permitido en el sitio destinado a tal fin, que en realidad desde que pasó lo del COVID no se permite tomar mate ni tampoco alimentos. La vestimenta es obligatorio el uso de guantes y guardapolvos y todo otro requerimiento de la técnica. Los integrantes del CUEM tendrán la obligación de capacitarse en los temas relacionados a bioseguridad. Así que cualquier duda que tengan pueden consultar sobre su técnica y es bueno también saber cómo cortar la luz o algunas otras cuestiones generales por si llega a haber algún accidente. En cuanto a las obligaciones de los alumnos, asistir al laboratorio o donde se realice la tarea en un horario de aproximadamente 4 horas semanales. Este horario no debe ser fijo todo el año y será fijado por un acuerdo entre el alumno y su director. Participar semanalmente en las tareas de mantenimiento del centro, cumplir con las tareas asignadas de mantenimiento de orden y limpieza, y asistir al 25% más de los seminarios de investigación programados por el laboratorio, salvo justificada inasistencia. Comunicar a su director por lo menos 24 horas antes si hay algún cambio de horarios o en las actividades o no puede asistir por un tiempo prolongado. Para ser autor de un trabajo, tendrá que cumplir con los requisitos que ya mencionamos. Los alumnos serán desobligados de las tareas del CUEN entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo del año siguiente. Los becarios alumnos que reciban becas se regirán de la misma manera, salvo que la beca tenga exigencias mayores.
El incumplimiento de alguno de los ítems anteriores en más de 2 oportunidades determinará inmediata desvinculación del centro. La desvinculación se va a evitar de todas las maneras posibles, pero en el caso de que sea necesario se va a decidir en la reunión semanal. La reunión semanal es obligatoria. En esta reunión se presentarán los temas relacionados al desarrollo de cada departamento y las actividades propuestas, así como las distintas cuestiones de las técnicas y la incorporación y desvinculación de miembros. Y para terminar, sobre dudas, errores y equivocaciones, consulte todas sus dudas con sus supervisores, los directores, los miembros de mayor antigüedad, también puede ser. No tenga miedo ni vergüenza de admitir un error propio de un compañero, siempre es bueno. Si hubo algún problema en el procedimiento de medición o en la rotura de material o un mal uso de instrumento, ya sea mío o de un compañero, es siempre bueno avisarlo para evitar un mal mayor. Es bueno trabajar con un compañero, ya que 4 ojos ven más que 2, por eso vamos a tratar de que todas las técnicas se realicen por al menos 2 personas. Si alguno que está acá todavía no me informó y está realizando las mediciones solo, infórmemelo, así le asignamos a algún nuevo integrante. Anoten en el cuaderno todos los datos que puedan, los valores obtenidos, los procedimientos realizados. También pueden anotar las micropipetas que se usaron, los nombres de quienes estuvieron midiendo, la fecha, la temperatura, si notaron alguna cuestión fuera de lo común. Rotule todo el material que utiliza e ingréselo en el software correspondiente con fecha. Y conozca y lea cada vez que pueda el protocolo. Y utilice los elementos de seguridad como guantes guardapolvos o algún otro elemento que sea necesario. Bueno, eso es todo. Cualquier duda me consultan.